Bueno, acá vamos a comprar el billete del tren para ir a Alcalá. Estamos en la estación de Atocha, Madrid, y vamos hacia Alcalá de Henares. Vamos a tomar un tren de cercanía, se llama. Bueno, aquí ya tenemos la tarjeta Renfe, que es las líneas de tren de acá de Madrid. Este tiquete costó 3,40 solo ida, sería otros 3,40 regreso. Y aquí vamos a pasar. Bueno, aquí va llegando nuestro tren, el que nos llevará a Alcalá de Henares. Bueno, bienvenidos a Alcalá de Henares. Al fin llegamos. Fue un viaje de más o menos de unos 40 minutos, así que vamos a conocer la ciudad. Lugar de nacimiento de Cervantes, crisol de las tres culturas, cristiana, musulmana y judía. Lugar donde Cristóbal Colón se reunió con los reyes católicos antes de partir a América. Su nombre significa castillo sobre el río Henares, por cuya razón aparece en el escudo un castillo sobre ondas de agua que simulan el río Henares. Su fundación se remonta a la época celtibera, pero será con la llegada de los romanos cuando se formará una ciudad notable. Oiga, les voy a mostrar algo bien curioso. Miren estas tuberías de bajantes de agua. ¿Qué tal? Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, gracias al recinto histórico y el rectorado de la universidad. Es una de las 9 ciudades de España que la UNESCO ha clasificado como únicas. La Alcalá medieval, con sus barrios cristiano, judío y musulmán, guarda espacios con recuerdos de mezquitas y sinagogas, de iglesias, oficios y lugares que dieron forma y carácter a una villa llena de contrastes y ejemplo de convivencia. El recinto amurallado, originalmente construido en el siglo XIII, fue modificado y ampliado posteriormente. Fue la primera urbe diseñada y construida especialmente como sede de una universidad, fundada por el cardenal Cisneros en 1499 en pleno Renacimiento. Sirvió como modelo a otros centros de enseñanza en Europa y América. De sus aulas salieron diversas grandes obras como la Biblia Políglota. Conocida como Ciudad del Saber, muchos grandes escritores del siglo de oro español como Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina o San Juan de la Cruz estuvieron vinculados a ella. Pero sin duda entre todos destaca con luz propia Miguel de Cervantes, que nació aquí en 1547 y cuyo recuerdo está muy presente por todos los rincones de esta villa bañada por el Henares. Bueno, y acá acabamos de llegar a la casa natal de Cervantes. La tiene muy bonita, muy bien conservada. La casa de Cervantes se encuentra situada en el casco histórico de Alcalá de Henares, contiguo al hospital de Antesana, donde trabajó Rodrigo de Cervantes, padre del escritor. A consecuencia de este descubrimiento, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares adquirió la finca en 1954 para instalar en ella un museo cervantino. Aquí Cervantes pasó sus primeros años. Hoy la casa recuerda sus estancias creando las costumbres, gustos y quehaceres cotidianos de los siglos XVI y XVII, buscando percibir la presencia de sus moradores. El museo cuenta además con un importante fondo bibliográfico de ediciones cervantinas de diversas épocas e idiomas. Bueno, acá llegamos a una máquina que lo que hace es que tú le introduces un euro, metes una moneda de 5 centavos de euro acá y lo que hace es acuñar la moneda y darte cualquier figura de estas que quieras utilizar. Entonces vamos a hacerlo. Y ahí sale. Ahí podemos ver la figura. La Universidad de Alcalá.
una serie de letreros descriptivos en las calles señalan los vínculos entre grandes escritores y lugares de la ciudad, lo que permite dar un agradable paseo por el centro siguiendo los pasos de la historia. Oigan, y mirando aquí en Alcalá, no solamente estas tuberías que ya se las había mostrado, sino que me llamó mucho la atención este tema acá de las vigas de estas casas. Va la columna y va una viga en madera y luego la construcción, como pueden mirar. Aquí les voy a mostrar que todas las casas son así. Miren allí, va la columna, la viga en madera y la casa encima. ¿Qué tal?